Las mandíbulas de la trampa de hierro se cerraron con un crujido seco que resonó entre los pinos. Isa cayó con fuerza sobre la tierra, un dolor abrasador le subió por la pierna mientras los dientes de acero le atrapaban el tobillo. Sus manos se raspaban contra la corteza y el suelo. Por un momento se quedó inmóvil, el pecho agitado, antes de que el pánico la invadiera. Sabía que ese sonido estaba hecho para ciervos o lobos, no para personas. Y sin embargo, allí estaba ella, atrapada como presa. Tiró del hierro, pero solo cortó más profundo. Reprimió un grito, cualquier sonido podía viajar lejos. Su gente había sido empujada hacia el sur semanas atrás, dispersada por los soldados. Ella se había quedado atrás, aún buscando a su hermano menor, perdido tras una incursión. No olvides suscribirte a mi canal Wild Was Love Bad, toca la campana para notificaciones de más historias interesantes. Ahora sola, sin caballo ni comida, estaba atrapada sin escape. Entonces llegó el crujido de botas entre la maleza. Su cabeza se giró bruscamente. Un hombre salió de las sombras, alto, de hombros anchos, con un rifle colgado bajo. Su sombrero le sombreaba el rostro, su paso era pausado. Esa calma la inquietaba más que una carga. Parecía pertenecer a este lugar. Pensó que él había colocado la trampa. Que estaba allí para terminar lo que había empezado. Era Talón, un vaquero que se convirtió en trampero para sobrevivir después de que las heladas arruinaran sus cultivos. Llevaba semanas recorriendo líneas de trampas, esperando conejos o ciervos, nunca una persona, nunca una mujer apache. Se detuvo a corta distancia, su mirada firme, evaluando el momento. Había visto a soldados arrastrar gente de estas colinas, había visto a gente de pueblo escupir al ver a un apache. Sabía lo que ella pensaba, que él no era diferente. Lentamente, dejó el rifle en el suelo, levantó ambas manos, palmas abiertas. Su voz salió baja, firme. Es para casa, no para ti. Te sacaré. Los ojos de Isa se entrecerraron, su cuerpo tenso, puños apretados contra la tierra. Quería escupirle palabras, pero el miedo le sellaba la garganta. Observaba cada movimiento, lista para luchar si se acercaba demasiado rápido. Talón se agachó despacio, manteniendo el sombrero bajo para que no tuviera que mirarlo a los ojos. Sus manos trabajaron en el resorte. Va a doler, advirtió con suavidad. Las mandíbulas se abrieron. El dolor le atravesó la pierna, pero apretó los dientes y contuvo el grito. Talón arrancó una tira de su camisa, vendó el tobillo hinchado con manos cuidadosas, firmes. Sin toque que se demorara, solo respeto. Isa lo estudiaba con sospecha, pero también con confusión. Si hubiera querido dañarla, ya había perdido la oportunidad. Susurró su nombre, probándolo. Él asintió, lo repitió, no perfecto, pero con cuidado, luego dio el suyo. Talón. El bosque pareció contener la respiración. Podía cojear lejos, arriesgarse al desierto sola o seguir al extraño que la había liberado. Ninguna opción parecía segura. Estudió su rostro, surcado por sol y viento, mandíbula firme como la de un hombre que había visto demasiado y lo cargaba en silencio. Le ofreció su cantimplora, sosteniéndola sin empujar. La sed venció al miedo, bebió con manos temblorosas. Se levantó, rifle de nuevo al hombro. La cabaña no está lejos, dijo. Puedes caminar. Probando su peso, Isa hizo una mueca, pero asintió. El miedo aún la atenazaba, pero debajo había un hilo frágil de confianza. La había liberado cuando no tenía por qué. Eso importaba. Juntos empezaron por el sendero. Talón caminaba lo bastante cerca para que no cayera sola, pero nunca tan cerca como para agobiarla. El silencio se extendía entre ellos, pesado con cálculos. Ella preguntándose si la traicionaría, él preguntándose si ella huiría. Dos extraños unidos por la supervivencia, caminando hacia la incertidumbre que ninguno podía escapar. Isa quería respuestas. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué no le había quitado la vida cuando tuvo la oportunidad? Y si caminar a su lado significaba libertad o una lenta marcha hacia la cautividad.
Había visto hombres que se llamaban colonos arrastrar mujeres, había visto soldados hacer cosas peores. Su mente se retorcía con imágenes oscuras de lo que podría venir. Pero el otro camino era peor, cojear sola hacia colinas donde cazaban tanto lobos como hombres. Cada paso, elegía seguirlo, probando si sus palabras coincidían con sus actos. Talón sabía exactamente lo que bullía en sus pensamientos. Cargaba su propia vergüenza. Había cabalgado con grupos de ganado que trataban a los hombres como herramientas desechables, había visto quemar hogares apaches por soldados. No había alzado la mano entonces. Ese recuerdo aún quemaba. Pero hoy, al menos, había hecho una elección diferente. La había liberado. Eso importaba aunque nunca borrara el pasado. Siguieron el arroyo, el agua deslizándose sobre rocas, el aire cortante con pino y tierra húmeda. Finalmente rompió el silencio, su tono plano y directo. Cabaña pequeña, solo yo allí. Nadie más. Ella estudió su rostro, buscando mentiras. Al no ver ninguna, dio un leve asentimiento. Cuando su tobillo se dio en una pendiente de piedras sueltas, su mano se extendió instintivamente. Ella se apartó bruscamente, preparándose. Él alzó las palmas y retrocedió. Apóyate si quieres. Si no, no. Es tu elección. Su ira se enfrió tan rápido como había surgido. Por primera vez, creyó que quizás decía en serio lo que decía. Siseó contra el dolor, se incorporó sola y él la dejó. Preguntas no dichas flotaban en el aire. Ella quería preguntar por qué vivía aquí en soledad. Él quería preguntar por qué vagaba sola, separada de su banda. Ninguno habló. Cuando el tejado de la cabaña finalmente apareció entre los árboles, la voz de Isa rompió el silencio. ¿Por qué trampear, vaquero? Su sospecha tenía cada palabra, pero también un rastro de curiosidad. Talón no se inmutó. Los inviernos significan eso aquí afuera. Las heladas mataron mi maíz. El caballo mayor se quedó cojo. Caso para comer, para mantener un techo. Su voz no tenía orgullo, solo el peso de la supervivencia. Entraron al claro. La cabaña estaba tosca y gastada, humo saliendo del tubo torcido de la estufa, cercas caídas por los años. No el hogar de un soldado, no la fortaleza de un conquistador, solo un lugar donde un hombre sobrevivía a duras penas. La sorprendió. Parecía más un superviviente que un enemigo. Abrió la puerta y se apartó. Pasa, dijo, dejándola ir primero. Fue algo pequeño, pero ella lo notó. Había pasado todo el camino dándole lecciones. No le dio las gracias, pero cruzó el patio. Dentro, el aire olía a humo y madera vieja. Una sola habitación, estantes desnudos, una cama estrecha, sin armas ocultas, sin otras personas. Eso respondió al menos una pregunta. Vivía solo. Realmente solo. Talón apoyó el rifle contra la pared. Puedes sentarte, dijo. Yo cocino. Descansa ese tobillo. No se acercó más. No intentó cerrar la distancia. Sabía que la confianza se construía con hechos, no con palabras. Por primera vez desde que la trampa se cerró, Isa soltó un aliento que no sabía que retenía. El filo del miedo se embotó en algo más. Vigilancia cautelosa, el primer paso hacia creer que este extraño quizás no era peligro. La cabaña era sencilla, paredes de pino tosco, techo bajo, piso de tierra endurecido por años de botas. Una estufa negra por el hollín. Una mesa de tablones. Una cama estrecha con manta de lana. Nada oculto, sin trucos, solo la vida de un hombre que había cortado y construido con sus propias manos. Talón la vio estudiándolo. Habló sin pretensiones. No es mucho. Todo lo que ves lo construí yo mismo. Se movió despacio, sacando una lata de frijoles y una tira de cerdo salado del estante. Comida de supervivencia, no un banquete. Pero era honesta. Talón no preguntó si Isa quería comer. Simplemente se puso a trabajar porque el hambre no espera permiso.
Cortó el cerdo salado en trozos, los echó en una sartén de hierro negra y vertió los frijoles. Pronto la cabaña se llenó del olor a grasa y humo, fuerte y reconfortante a la vez. Isa se quedó cerca de la pared, el tobillo palpitando, ojos fijos en él. Pensó en quedarse de pie, lista para huir si aparecía el peligro, pero su cuerpo le recordó que no llegaría lejos si lo intentaba. Talón notó su vacilación. Asintió hacia la silla. Siéntate si quieres. La silla no muerde. Su intento de humor fue torpe, pero deliberado, un gesto para mostrar que no era su carcelero. Tras una pausa, ella se sentó en la silla, mirada afilada, probándolo. Él se quedó junto a la estufa, removiendo, dándole distancia. Cuando la comida hervía, sacó una pequeña caja de cedro del estante y desenvolvió un manojo de hierbas. Arrodillado junto a la mesa, se las mostró. Para la hinchazón. Un viejo me enseñó hace años. No se las impuso. Las dejó al alcance, dejándola decidir. Ella las estudió, luego dio un leve asentimiento. Cuando se agachó junto a su tobillo, sus movimientos fueron lentos, cada paso claro. Ella se tensó, lista para apartarlo, pero sus manos fueron firmes, cuidadosas. Las hierbas frescas aliviaron el dolor mientras las vendaba con tela. Se apartó rápido, sin toque que se demorara. La sospecha seguía en sus ojos, pero también alivio. El silencio pesaba mientras los frijoles se ablandaban. Finalmente ella lo rompió. ¿Por qué solo? Su voz era baja, con cautela. No era curiosidad ociosa. Era supervivencia. Talón puso 2 platos de lata sobre la mesa, su voz plana, el tono de un hombre contando una vieja verdad. Trabajé con ganado casi toda mi vida. Cabalgué con grupos que no les importaba si un hombre caía muerto mientras la manada siguiera avanzando. Vi hombres baleados por menos de $1. Me cansé. Encontré este terreno, construí lo que pude. No encajo mucho en el pueblo. La gente no se sienta cómoda conmigo, así que me quedo aquí afuera. Su honesta crudeza la tomó desprevenida. Esperaba orgullo o arrogancia, pero en cambio era supervivencia desnuda. Pesó sus palabras contra el tejado remendado, las herramientas gastadas, la mesa sencilla. No mentía. Puso el plato frente a ella y esperó hasta que dio el primer bocado antes de sentarse con el suyo. Los frijoles con cerdo eran simples, pero el hambre la reclamó y pronto su plato estuvo limpio. Él no dijo nada, solo volvió a llenarle la taza de lata con agua antes de comer su parte en silencio. Cuando terminaron, recogió los platos y atizó la estufa. Eso dejó la pregunta no dicha colgando. ¿Dónde dormiría ella? Solo había una cama. Sus ojos se posaron en ella, luego volvieron a él, buscando. Él lo notó. El piso es frío. La cama es el único lugar real para dormir. Si es demasiado, yo tomo el piso. Pero es una cosa u otra. No había orden en su voz. Solo hecho plano. Ella lo pesó de nuevo. Su contención en el sendero, su silencio en la mesa, su cuidado con el tobillo. No había actuado como los hombres que temía. Lentamente, dio un rígido asentimiento. La misma cama, dijo, voz tensa. Más supervivencia que elección. Talón no sonrió ni se regodeó. Solo asintió. De acuerdo entonces. Esa noche, mientras la cabaña se hundía en la oscuridad, Talón se acostó de un lado, de cara a la pared. Isa se acostó rígida del otro, cada músculo listo para el peligro. Pero él nunca la tocó, nunca se acercó. Solo el leve tic de la estufa y el ritmo de su respiración llenaron el silencio. Poco a poco, su cuerpo cedió. Aunque su mente aún corría, el agotamiento finalmente la arrastró. Por primera vez desde que la trampa se cerró, sintió algo cercano a la seguridad. No confianza aún, pero la más leve prueba de que este hombre podría ser diferente. La noche se alargó. La estufa mantenía el aire cálido, pero la tensión llenaba el espacio entre ellos. Isa estuvo despierta un rato, ojos abiertos en el leve resplandor, escuchando cada sonido que él hacía. Talón se quedó quieto en el borde lejano,
de espaldas como si hubiera trazado una línea clara que ella pudiera ver. Solo se movió una vez, subiendo la manta, nunca cruzando su espacio. Eso importaba. Le decía más que palabras que mantendría la distancia a menos que ella lo permitiera. Aún así, su respiración era superficial, nervios tensos. Una mujer compartiendo cama con un extraño nunca estaba sin riesgo. Sus pensamientos derivaron hacia su hermano, el que buscaba antes de la trampa. ¿Habría confiado en un vaquero como este? ¿O la habría llamado tonta por quedarse? Los avisos de su gente resonaban en su cabeza, basados en sangre y pérdidas reales. Y sin embargo aquí estaba, tobillo vendado con su tela, vientre lleno con su comida, acostada en su única cama. Toda razón decía que no debería sentirse segura. Pero el cansancio aplastó sus dudas. Contra voluntad, su cuerpo se aflojó y el sueño finalmente la atrapó. Talón estuvo despierto mucho después de que la respiración de Isa se asentara en un ritmo suave de sueño. Sus ojos fijos en la pared tosca, repasando lecciones que no había mencionado. Le había dicho algo de verdad antes, pero no todo. No mencionó cuántos grupos había abandonado, cuántas peleas de Selún había vivido, o las noches que se ahogó en whisky para silenciar los fantasmas del camino. Aquí afuera, sin nadie a quien responder, podía mantener esas partes enterradas. Sin embargo, podía sentir el peso de su desconfianza en cada mirada. La forma en que su cuerpo se tensaba ante su menor movimiento, no podía culparla. Si fuera ella, tampoco confiaría en él. La única forma era el tiempo. La constancia. En algún momento de la noche, su respiración se profundizó, firme y pesada. Se arriesgó a mirar por encima del hombro. En el sueño, su rostro se suavizó, la sospecha desaparecida, dejándola más joven, casi desprotegida. El alivio lo tiró. Si podía dormir bajo su techo, aunque con cautela, entonces quizás había hecho algo bien. Solo entonces dejó que el agotamiento lo tomara. La mañana se filtró por las grietas, luz pálida cortando la cabaña. El fuego de la estufa había bajado, el aire fresco pero no mordiente. Talón se movió primero. Se levantó en silencio, cuidadoso de no despertarla, se puso las botas y puso agua a hervir. Pronto el rico aroma del café llenó la habitación. Isa se removió, parpadeando, su cuerpo rígido por la tensión del día anterior. Por un momento hubo confusión hasta que el recuerdo volvió, y lo vio, no observándola, sino atendiendo tareas simples. Eso la calmó más rápido que cualquier palabra. Cuando finalmente se sentó, deslizó un trozo áspero de pan de maíz por la mesa. «Come», dijo claramente. Más fácil con el estómago lleno. Vaciló solo un instante antes de tomarlo. El pan era grueso pero saciante. Vertió café en una taza de lata y la puso frente a ella con manos firmes. Bebió con cautela, el amargor fuerte, pero no la dejó. Después del desayuno, Talón sacó las hierbas de nuevo y revisó su tobillo a la luz del día. La hinchazón había bajado un poco, la piel aún roja, pero no tan enojada. «Caminarás mejor hoy», dijo, volviéndolo a vendar con el mismo cuidado firme que antes. Esta vez, no retrocedió ante su toque. Su voz salió baja, curiosa más que acusadora. «¿Por qué no me echaste?» Él la miró a los ojos por primera vez sin apartar la vista. «Quedaste atrapada en mi trampa. Eso te hace mi responsabilidad. Al menos hasta que camines firme. Echarte ahí afuera sola habría sido lo mismo que matarte. He visto suficiente muerte». Ella lo estudió duro, buscando cualquier destello de falsedad. No había ninguno. Sus palabras no tenían burla, ni pretensión, solo convicción clara. Por primera vez, le dio un leve asentimiento. No era confianza, no aún, pero era un comienzo. Talón solo volvió a su café. El resto de la mañana transcurrió en ritmo tranquilo. Él cortó leña afuera. Ella barrió el piso de tierra con golpes lentos y deliberados, decidida a probar que no era una carga. Él lo notó pero no dijo nada, dándole la dignidad del silencio. Hacia el mediodía, la forma de su incómoda tregua se había formado.
Ya no era solo la mujer que había liberado de una trampa, y él ya no era solo el vaquero que la había atrapado. Eran dos personas obligadas a compartir un techo por las circunstancias, ambos midiendo las elecciones del otro, ambos preguntándose qué traería el mañana. Los días siguientes empezaron a tomar un ritmo que ninguno habría llamado fácil. Cada mañana, la luz pálida cortaba las paredes de la cabaña, y Talón se movía en silencio para no asustarla. Ponía agua a hervir, preparaba café, arreglaba comidas simples de frijoles, harina de maíz, venado seco. Ella notaba cómo evitaba gestos bruscos, cómo la dejaba elegir si sentarse a la mesa o quedarse en la cama, cómo nunca la presionaba para hablar antes de que estuviera lista. Esas pequeñas misericordias importaban más que la comida misma. Su tobillo aún estaba hinchado, pero con hierbas y descanso empezó a soportar su peso. Cuando intentó salir más allá de la puerta de la cabaña, tropezó una vez. La mano de Talón se movió instintivamente para sostenerla. Ella se sostuvo antes de que su toque llegara y se enderezó bruscamente, mirada afilada como cuchillo. Él se detuvo, asintió y retrocedió, dejándola recuperarse sola. Esa elección importaba más que todo. Ese momento resolvió una pregunta que Isa no había osado decir. ¿Usaría este hombre su debilidad para controlarla? Su decisión de no hacerlo probó más que cualquier promesa. Eso acalló un miedo que llevaba profundo. Empezó a notar cosas en la cabaña que no encajaban con la imagen de un hombre que buscaba daño. Las paredes tenían parches donde las grietas habían sido selladas con arcilla y musgo. En el estante junto a una Biblia gastada descansaba una pequeña talla, un caballo de madera alisado por la mano. No era herramienta, no era arma. Era algo hecho con cuidado. Una tarde, mientras Talón partía leña, Isa lo tomó. Cuando él entró, lo vio en su mano. No lo arrancó ni pareció avergonzado. Solo dijo, lo hice hace años para un niño que nunca lo pudo conservar. Pensé que lo guardaría. No explicó más. Ella no insistió, pero las palabras se quedaron con ella. Con el tiempo, ella también dejó caer pequeños pedazos de sí misma. Mientras barría el piso de tierra con ramas de sauce, murmuró, mi hermano solía hacer esto en el campamento. Era menor, demasiado pequeño para una lanza, pero quería ayudar. Su voz vaciló, luego se quebró. Talón no la forzó a continuar. Solo preguntó, ¿cuánto hace que lo viste? Ella sacudió la cabeza, sin querer responder, y él lo dejó estar. Esa contención importaba más que nada. Aún así, una pregunta pesaba fuerte. ¿Era libre de irse? No lo había preguntado, pero lo pensaba cada vez que miraba la puerta. Talón debía sentirlo. Una tarde sobrevenado y algo cambiado por un cazador de paso, dijo claramente, cuando tu tobillo sane, puedes irte si eso quieres. Nadie te retiene aquí. Ella estudió su rostro, buscando engaño. No había ninguno. Sus días se llenaron de trabajo de supervivencia, y el silencio se moldeó en algo casi firme. Talón le mostró sus lazos, cómo funcionaba el gatillo, cómo el olor se llevaba con el viento. Al principio ella solo escuchaba, cautelosa. Pronto preguntó. ¿Por qué poner cebo cerca de roca en vez de terreno abierto? ¿Por qué algunos lazos más altos que otros? Él respondió claro sin orgullo. Cuando ella sugirió mover uno más cerca de un sendero de ciervos, él consideró, luego aceptó. Eso la sorprendió. Trataba su voz como útil, no como adorno. Ella devolvió en especie. En el arroyo, le mostró que raíces se trituraban en pasta para heridas, que hojas aliviaban la enfermedad hervidas como té. Él escuchó de cerca, memorizando. Aquí afuera, el conocimiento significaba supervivencia. Para la quinta noche, la forma en que se movían el uno alrededor del otro había cambiado. Ya no se encogía cuando ponía comida cerca de su mano. Él ya no vigilaba la puerta como si ella pudiera huir. Se rodeaban en comprensión silenciosa. Dos personas que no durarían mucho en esta tierra si seguían enfrentados. Aún así, preguntas quedaban. Ella se preguntaba por qué vivía realmente apartado de la gente del pueblo.
Él se preguntaba qué había dispersado a ella y a su hermano. Ninguno preguntó. No aún. Pero ambos sabían que las respuestas saldrían un día. Por ahora la tregua era suficiente. La cabaña, antes afilada por el miedo, llevaba un peso diferente, aún frágil, pero habitable. Para el sexto día, su tobillo había sanado lo suficiente para salir sin aferrarse al marco de la puerta. El cojeo quedaba, pero podía pararse sola. Eso lo cambió todo. Ya no estaba confinada. Podía ver su terreno por sí misma. Durante días se había preguntado si pretendía mantenerla oculta, como pájaro en jaula. Pero ahora veía la verdad. No había cercas, solo bosques y colinas sin fin en todas direcciones. Si se iba, nada la detenía salvo su cojeo y los peligros del desierto. Talón parecía saber que el pensamiento venía. Puedes caminar más lejos ahora, dijo. Te mostraré la línea de la cresta, las trampas que puse. Mejor forma de ver qué es realmente este lugar. Su voz no tenía presión, solo invitación. Ella esperó, luego eligió seguir. Quería ver hasta dónde llegaban sus palabras. Salieron después del mediodía, sol alto, suelo húmedo por escarcha derretida. Talón caminaba unos pasos adelante, rifle al hombro, escaneando la línea de árboles. Isa seguía a su propio ritmo. Él nunca se giraba para apurarla, nunca ofrecía su mano salvo que la pendiente se hiciera empinada. Cuando su tobillo resbaló en una piedra suelta, él se detuvo y esperó a que se estabilizara, nunca tocando. Esa elección le dijo todo. No tomaría lo que no se ofreciera. El sendero los llevó por un grupo de álamos pálidos, sus hojas ya desvaneciéndose con el cambio de estación. En un claro había un viejo pino, su tronco partido en dos por un rayo. Talón señaló la cicatriz. Marca que estamos cerca del primer lazo. Talón le mostró a Isa cómo el lazo estaba oculto bajo maleza, el cebo puesto justo, y cómo el viento llevaba el olor a los animales. Ella se agachó, probando el alambre con dedos cuidadosos, sus preguntas afiladas. ¿Qué si el viento cambia? ¿Qué si un coyote llega primero? Él respondió claro, como un superviviente habla a otro, no como hombre enseñando a alguien inferior. Cuando ella sugirió subir el lazo más alto para coincidir con el paso de un venado, él pausó, consideró y lo ajustó tal como ella dijo. Eso la sobresaltó. Pocos hombres que había conocido habían dado peso al conocimiento de una mujer, mucho menos actuado en él. De regreso, encontraron huellas frescas hundidas en la tierra húmeda, 2 juegos de herraduras, bordes afilados, menos de un día. Talón se agachó, pasando la mano por el suelo. No son mías, dijo en voz baja. El estómago de Isa se apretó ante el filo en su tono. No miedo, sino cálculo. Hombres de ley, susurró ella. Sacudió la cabeza. Demasiado descuidados para eso. Podrían ser vagabundos. Podrían ser problemas. Su pecho se apretó. ¿Estaba segura aquí? ¿O enfrentaría el mismo peligro que había huido antes? Como si leyera su pensamiento, Talón habló mientras volvían a la cabaña. Si hombres pasan cabalgando, verán el humo. Preguntarán. Tú no sabes las respuestas. Yo me encargo. No prometió seguridad. Ningún hombre podía en esta frontera, pero su voz firme le dio algo para medir. De vuelta en la cabaña, probó la verdad de su libertad caminando más allá de la puerta hacia el arroyo. Talón observó desde el porche pero no la siguió. Esa elección importaba. No la tenía encerrada. Se arrodilló junto al agua, se enjuagó las manos y por primera vez desde que la trampa se cerró, se sintió más que presa. Se sintió como si tuviera elección. Esa noche, sobre estofado de venado, finalmente preguntó lo que pesaba desde el principio. ¿Por qué no vas al pueblo? Cambias. ¿Cómo mantienes Talone? Masticó despacio, luego respondió. Voy cuando tengo pieles para vender. No me quedo. El pueblo no es para mí. La gente pregunta cosas que no quiero responder. Aquí afuera, hago lo suficiente para seguir y nadie pregunta quién fui antes. Sus palabras eran planas,
pero ella sintió el peso detrás. No estaba solo por elección. Cargaba algo que no había dicho. No insistió, pero el silencio después fue espeso, lleno de preguntas que ninguno osaba sacar, sobre su pasado, sobre su hermano, sobre si su frágil tregua sobreviviría al mundo exterior presionando. Para entonces, su tobillo era lo bastante fuerte para soportar peso. Caminaba sin aferrarse al marco de la puerta, leve cojeo, pero libre de moverse. No había cercas, no cadenas, nada que la retuviera salvo el desierto mismo. Y Talón la dejaba ir tan lejos como quisiera. En ese equilibrio entre libertad y contención, algo frágil había empezado a formarse. No confianza aún, no seguridad, pero los huesos de ambas. 2 tardes después, llegaron los jinetes. El sol caía bajo, pintando sombras largas en el claro, cuando el sonido de cascos rompió la quietud. Talón estaba junto al cobertizo, cortando leña menuda. Isa sentada cerca del arroyo, tobillo casi sanado. Al primer eco de caballos, su cuerpo se rigidizó, recuerdos inundándola, soldados exigiendo agua, traidores con ojos crueles. Se levantó rápido, ojos muy abiertos, girando hacia Talón. Él ya había dejado el hacha, rifle en mano, moviéndose con la calma enfocada de un hombre que esperaba problemas, pero se negaba a mostrar pánico. 2 jinetes emergieron de los árboles con la confianza perezosa de hombres demasiado acostumbrados a tomar lo que querían. Polvo cubría sus abrigos, pistolas bajas, y sus sonrisas torcidas parecían más amenazas que saludos. Gritaron antes de llegar al porche, voces fingiendo amabilidad, pero sus ojos recorrían la cabaña, el cobertizo, la delgada línea de humo del tubo de la estufa. No buscaban bondad. Medían lo que podía robarse. Talón salió al porche, rifle bajo, pero listo. Su postura era relajada, pero su voz firme como piedra. Buenas tardes. Dentro, Isa se deslizó hacia la ventana, oculta, pero observando. Agarró la sartén de hierro con ambas manos, pulso martilleando en la garganta. Un pensamiento cortó afilado a través de su miedo. ¿La entregaría para salvarse? El jinete más alto se inclinó en la silla, ojos fijos en el rifle de Talón. Oímos que hay agua aquí. Los arroyos se secaron de donde venimos. La respuesta de Talón salió calma y pareja. El arroyo corre claro allá, dijo, señalando hacia los árboles. Hay de sobra. Lo encontrarán fácil. El jinete más joven dijo con un smirk, su voz goteando arrogancia. Podríamos usar más que agua. Tal vez una comida, tal vez una cama para la noche. Sus ojos se posaron en la puerta de la cabaña, y aunque no dijo las palabras, su significado era claro. La mandíbula de Talón se apretó. La comida está contada. La cabaña es mía. Mejor sigan adelante. Su voz no se alzó, pero llevaba el peso de piedra. Los jinetes intercambiaron una mirada. El joven soltó una risa seca. Ese rifle tuyo. $50. Justo. Talón sacudió la cabeza una vez. El rifle no está en venta. El jinete alto se echó atrás en la silla, escupió oscuro en la tierra, su mano acercándose al pistola en la cadera. 50 es ganga comparado con lo que podría costarte de otra forma. Las palabras colgaban afiladas, para probar su champo. Dentro, el agarre de Isa en la sartén se apretó hasta doler los nudillos. Sus pensamientos giraban. Si empezaban las balas, podría pelear o la arrastrarían antes de que pudiera blandir. Tobillo aún débil, pecho apretado sabiendo que su destino pendía del próximo movimiento de Talón. La respuesta de Talón salió firme, calma, pero con acero debajo. No busco pelea. Pero la encontrarán si me empujan. Esta tierra es dura suficiente sin que hombres la hagan peor. El rifle seguía apuntando al suelo, pero su postura cambió, pies plantados, línea de cobertura a un paso. Todo en él decía listo. El momento se estiró delgado como alambre de gatillo. Los jinetes pesaron sus chances, 2 contra 1, pero la certeza tranquila en el tono de Talón los cortó. No blufeaba. Y hombres como ellos conocían la diferencia. El joven murmuró,
tirando de las riendas. El alto escupió una vez más, frunciendo el ceño. Hay presas fáciles más abajo del camino. Con eso, giraron sus caballos. No tan rápido como para mostrar miedo. No tan lento como para ocultar retirada. Cuando el sonido de cascos finalmente se desvaneció, Isa soltó un aliento que no sabía que retenía. Sus manos temblaron al bajar la sartén. Había medio esperado que la entregara para usarla como escudo. Pero no lo hizo. Había resistido firme, nunca dando su nombre ni rostro. Algo profundo dentro de ella cambió. Talón entró de nuevo a la cabaña, puso el rifle contra la pared y le sirvió una taza de lata con agua. No dijo nada sobre los jinetes, nada sobre sus manos temblorosas. Solo puso la taza cerca y volvió a la estufa, alimentando el fuego. Su silencio era su propia respuesta. No había defendido por gracias. Lo había hecho porque era correcto. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes de la cabaña, Isa estuvo despierta mucho después de él, escuchando su respiración lenta y firme. Por primera vez desde la trampa, el filo agudo del miedo se embotó en algo más. No confianza, no aún, pero el inicio de creer que no la traicionaría cuando el peligro se acercara. La cabaña estaba quieta después de que los jinetes se fueron, pero el silencio llevaba peso. El recuerdo pesado de lo que pudo haber pasado. Isa sentada a la mesa, dedos apretados alrededor de la taza de lata aunque el agua se había ido. Su pecho se apretaba al pensar en campamentos de antaño, extraños entrando con sonrisas, saliendo con más de lo dado, a veces con personas que nunca volvían. La sartén descansaba a sus pies, más pesada ahora que sus manos estaban vacías. Talón atizó la estufa, revisó el rifle y lo puso de vuelta en su lugar. Había visto sus ojos por la grieta de la puerta antes. El miedo que intentaba ocultar. Sabía mejor que preguntar si estaba bien. No lo estaba. Las palabras no arreglarían lo que cicatrices mantenían vivo. En cambio, habló de otra cosa. Algo que llevaba peso para él. Un predicador de Santa Fe pasa a veces. Lleva un registro, escribe nombres, matrimonios, nacimientos, cosas que los hombres de ley honrarán. Tengo un papel de él de hace años. Nunca lo usé. Isa frunció el ceño, insegura de por qué se lo decía. ¿Para qué es? Era para una mujer con la que corteje una vez. La fiebre se la llevó antes de que el predicador volviera. Lo guardé igual. Pensé que quizás lo necesitaría algún día. Su tono era firme, pero debajo había crudeza. No la miró a los ojos, solo miró la llama del farol. Su sospecha se agitó. ¿Era su forma de reclamarla, atarla sin su palabra? Pero cuando miró su rostro, no vio posesión allí. No había dicho tú lo harás. Solo había hablado de lo que era, de algo que cargaba, nunca había usado. Talón estaba compartiendo, no reclamando. Esa diferencia importaba. Isa puso la taza abajo, se inclinó adelante y finalmente le dio algo propio. Mi hermano, dijo, voz áspera. Lo último que vi de él fue antes de que los soldados nos empujaran al sur. Salió en una incursión y nunca volvió. Busqué. Ningún cuerpo, ninguna señal, solo desaparecido. Sus palabras se atraparon en la garganta, pesadas como piedras. Cada sendero terminó vacío. Cada campamento que encontré era ceniza. Aún busqué. Luego vino tu trampa. Talón escuchó sin una sola interrupción. No llenó el silencio con consuelo falso ni promesas vacías. Le dio lo que más necesitaba, su atención completa. Cuando terminó, dijo en voz baja, aún tienes tiempo para encontrarlo. Tal vez no aquí. Tal vez no hoy. Pero el tiempo no se ha acabado. Ella lo miró, dividida entre enojo por la esperanza en su tono y un profundo anhelo de creerlo. Esa noche, mientras la estufa parpadeaba baja y yacían una vez más en la misma cama, algo había cambiado. Ya no se aferraba al borde más lejano, él no se acercó, pero el espacio entre ellos ya no nacía del miedo. Era elección. Su respiración salió irregular, aún cruda por decir su pena.
Su respiración firme a su lado la anclaba. La pregunta que la había perseguido desde el inicio volvió. Si venía peligro, ¿resistiría firme? Esta noche, creía que sí, no por el rifle a su lado, sino porque ya había probado que no la traicionaría cuando habría sido más fácil hacerlo. Esa elección pesaba más que cualquier voto. Antes de que el sueño la reclamara, susurró una sola palabra en su propia lengua, baja, incierta si entendería. Significaba no enemigo. Talón no respondió, pero oyó su aliento aliviarse, sintió que el peso del silencio cambiaba, y supo que había oído. Su vínculo, frágil como el delgado hielo en el arroyo, empezaba a formarse. No amor, no seguridad, pero algo en medio. La primera nieve llegó antes de lo que ninguno esperaba. Solo un velo delgado que se derritió al mediodía, pero suficiente para advertir de los dientes de la estación. Talón salió esa mañana, vio blanco pegado a los rieles de la cerca y volvió adentro con una mirada que decía más que palabras. Necesitamos preparar cosas antes de que venga el frío de verdad. Desde ese día, el trabajo llenó sus horas. Talón remendó las grietas en las paredes de la cabaña con musgo y arcilla, empacando fuerte para que el viento no se colara. Isa ató leña menuda en manojos limpios, guardándolos bajo la cama para mantenerlos secos. Cuando cojeaba menos, llevó troncos partidos al montón junto a la puerta, negándose a ser inútil. Talón lo notó pero no dijo nada, dejándola ganar su propio lugar en el trabajo. La comida vino después. Talón cortó tiras de venado, las colgó de las vigas para secar, y le mostró cómo girar la carne con un palo para que el humo la curara pareja. Isa añadió hierbas que había recogido en el arroyo, enseñándole cuáles alejaban la enfermedad en meses flacos. Él escuchó con el mismo cuidado que daba a las balas porque ambas significaban supervivencia. Una noche mientras clasificaban hierbas junto al fuego, preguntó directamente, cuando la nieve es profunda, ¿te quedas aquí solo todo el invierno? Su tono era parte curiosidad, parte sospecha. Él no se inmutó. Siempre lo hice. Más fácil que responder a gente en el pueblo. La cabaña es tranquila y tranquiliza lo que sé. Pausó, luego añadió, no digo que sea la mejor forma, solo la forma en que he manejado. Isa bajó los ojos al fuego. Mi gente ya no pasa invierno aquí. Los soldados empujan. La comida escasea. Se mueven al sur. Yo me quedé atrás. Cuando venga la nieve, no tengo a nadie a quien seguir. Decirlo en voz alta cortó más fuerte de lo esperado. Por primera vez, admitió que realmente sola. Esa tarde, Talón sacó una pequeña caja de cedro debajo la cama. Dentro había un papel doblado, manchado pero intacto, con espacios para nombres y fechas. Junto a él, un anillo forjado de un clavo de herradura, pulido suave. Puso la caja en la mesa, no empujándola hacia ella, pero tampoco ocultándola. Un predicador de Santa Fe pasa a veces, dijo. Lleva un libro, escribe nombres, matrimonios, nacimientos, lo hace oficial cuando hombres de ley preguntan. Tengo este papel de hace años. Lo guardé. Isa frunció el ceño. ¿Para qué era para una mujer que corteje una vez? La fiebre se la llevó antes de que el predicador volviera. Lo guardé igual. Pensé que quizás un día lo necesitaría. Su voz se mantuvo firme, pero había crudeza debajo. No la miró, solo miró la llama del farol. Su sospecha parpadeó. ¿Era forma de atarla, de tomar sin que ella eligiera? Pero cuando estudió su rostro, no vio reclamo allí. No había dicho tú lo harás. Solo había hablado de algo que cargaba, algo que ofrecía sin demanda. No exigía, no regateaba. Talón ofrecía, y eso hacía toda la diferencia. Isa salió al aire cortante. De la tarde, escarcha crujiendo bajo sus pies. Siguió el arroyo hasta la roca plana donde a menudo iba a pensar. Sentada allí, repasó todo lo que había visto desde la trampa, cómo se contenía cuando otros habrían presionado, cómo se puso entre ella y los jinetes, cómo escuchaba como si sus palabras importaran. Nada borraba los peligros de confiar en él, pero probaba que no era el tipo de hombre del que su gente había advertido toda su vida.
Cuando volvió, la caja de cedro aún estaba abierta en la mesa. Talón no se movió hacia ella, ni siquiera levantó la vista. Dejó la elección claramente en sus manos. Se sentó frente a él. Cuando venga el predicador, dijo, voz firme, escribiré mi nombre. Talón dio un solo asentimiento. Sin celebración, sin reclamo, solo alivio tranquilo en sus ojos. Cerró la caja y la deslizó de vuelta bajo la cama. Esa noche, mientras el viento presionaba las paredes, yacieron lado a lado como antes. Pero el espacio entre ellos ya no pertenecía al miedo. Era elección, y ambos lo sabían. Semanas después, el predicador finalmente llegó, traqueteando al claro detrás de una mula cansada mientras la nieve caía pesada por la cresta. Su barba estaba blanca de escarcha, hombros encorvados por millas de camino solitario. Talón salió a saludarlo, rifle al lado por hábito. Isa parada en la puerta, brazos cruzados, cautelosa como siempre. Pero este viajero parecía más cansado que amenazante. El predicador bajó, maletín bajo el abrigo. Buenas tardes, dijo, voz áspera pero amable. Traigo un registro si aún quieren usarlo. Sus ojos pasaron de Talón a Isa, asegurándose de que ambos fueran parte del acuerdo. Talón asintió. Lo hacemos adentro. En la mesa, el predicador abrió el registro e encendió un farol. Su lápiz corto raspó la página mientras preguntaba, ¿nombres? Talón habló el suyo lento y claro. Luego vino su turno. Isa vaciló solo un instante, luego dio su nombre fuerte, firme, como desafiando al mundo a negarlo. El predicador lo escribió exactamente como ella dijo. Por primera vez, su nombre estaba junto al suyo en papel, por elección, no por fuerza. De la caja de cedro, Talón sacó el anillo que había forjado de un clavo de herradura. Sin ceremonia, sin alarde, solo un gesto plano forjado con sus propias manos. Lo deslizó en su dedo. El peso de él llevaba cada silencio que habían soportado, cada comida compartida, cada peligro enfrentado lado a lado. Isa puso su mano sobre la suya, no por obligación, sino por decisión propia. El predicador cerró el libro, lo guardó y dijo simplemente, está hecho. Se quedó lo suficiente para compartir un tazón de estofado, contando una historia sobre un gato callejero en Santa Fe que cazaba conejos más grandes que él. El cuento era tan absurdo que arrancó una rara sonrisa de ambos. Luego subió de nuevo a su carro y desapareció en la noche nevada. Dentro la cabaña se sentía más pequeña pero más cálida. Talón atizó la estufa. Isa trazó el borde del anillo con el pulgar, rostro calmado pero ilegible. Una pregunta aún quedaba, y fue ella quien la dijo. Cuando venga la primavera, aún buscaré a mi hermano. No he renunciado. Talón la miró a los ojos, respuesta firme. Entonces buscaremos juntos. No lo harás sola. Esa promesa resolvió todo lo que no había osado preguntar. No la había atado para mantenerla en la cabaña. Había elegido estar a su lado. Hablaron de cosas menores también. Ella prometió mostrarle dónde se ocultaban vallas bajo la nieve. Él prometió terminarle un segundo par de mocasines antes del frío profundo. Planes simples apilados como la leña junto a la puerta. Necesarios. Suyos. Esa noche cuando se acostaron, la distancia entre ellos ya no era quebradiza. Era firme como el ritmo del fuego. Ella durmió sabiendo que no sería entregada. Él durmió sabiendo que ya no estaba solo. Para la mañana, la nieve yacía más profunda afuera, pero dentro de la cabaña, nada se sentía sin resolver. El miedo se había vuelto elección. La sospecha se había convertido en asociación. Lo que empezó en una trampa de acero ahora unía dos vidas por decisión, no por azar.